Bueno, entonces así está el sistema aquí. En ese contenedor, pues es un contenedor de congelación que trabaja a una tensión de 460 voltios. Y también tenemos 5 cavas, o sea, 5 cuartos fríos que trabajan a una tensión de 220 voltios. Pero, bueno, aquí tenemos un tablero que es de 220 y un tablero que es de 440 voltios, 460 voltios. Pues nuestra red principal aquí es 220, que viene desde EPM, y esta transferencia es una transferencia manual que trabaja con una lógica SOR, es decir, que tiene que estar este o este, pero no los dos, lógica con puertas SOR. Este totalizador que está aquí es de la red principal, es desde la red de EPM, y ese es del equipo electrógeno, que es un generador que ahora más que en un momento se los muestro, un generador Cummins de 169 kVA. No pueden estar nunca los dos breques arriba, porque estos breques, estos totalizadores están conectados a este barraje. Entonces habría un cortocircuito si la planta estaría prendida, si perdón, la red principal estaría prendida y la planta estaría prendida, hubiera un cortocircuito. Entonces, si cuando se va a cambiar para la planta el generador, se tiene que bajar este y se tiene que subir este, ¿ok? Aquí en este tablero que es de 460 es totalmente lo mismo. Aquí, como ven, aquí hay un totalizador de la planta que está abajo y un totalizador de la red que está arriba. Nunca pueden estar los dos arriba. Esto es una lógica SOR. ¿Okay? Es como una OR exclusiva. No pueden estar los dos arriba. ¿Okay? Tiene que bajar la red, así haya o no haya, hay que bajarla, rodar. Esto es un tipo de dioda, así que se le adaptó, así está el sistema. Y pueden ver que el barraje, esos dos llegan al mismo tiempo. Ese es contenedor 1 y contenedor 2, es decir, contenedor 1 y contenedor 2 a 440. Ok, entonces, ¿por qué hay dos transformadores? Es un transformador de 50 kVA, un transformador de 17 kVA. Resulta que la red principal aquí es de 220 voltios, 208 voltios, trifásico, amarillo, azul y rojo, ¿ok? Entonces, pues, muy bien, aquí está la red principal, entra este barraje. Aquí vemos un disyuntor trifásico de 220 voltios, como vemos el 208 voltios, como vemos el código de colores, ¿ok? Este va para el transformador 1, aquí. Este transformador 1 transforma la corriente de 208 voltios a 460 voltios. Es necesario, ya que no tenemos tensión de 460 voltios, para alimentar estos dos contenedores. ¿Okay? Entonces, pero ¿por qué tenemos otro transformador? Porque nuestro generador pues nos suministra una tensión de 460 voltios, ¿ok? Entonces llegaría aquí. Esas son las terminales que vienen del del generador Cummins. Entonces tenemos otro breaker que está ahí, otro totalizador que nos va a alimentar el T2, que es este que está ahí, 17 kVA, que lo que hace es que transforma la corriente desde 460 voltios a 208 voltios, como vemos aquí. Entonces es como un vaivén, que así que funciona esto, ¿ok? Entonces ya les voy a mostrar el generador. ¿Qué haría yo aquí, pues, para automatizar esto de una manera que pues que se automatice y que pues cuando haya red se mantenga la red, y cuando no, pues llegue el grupo electrógeno y todo eso? Ya les explico, ahorita tengo los planos. Pues yo colocaría ahí pues con un PLC logo haría todo ese sistema. Estos dos breaks que están aquí son esos dos. Estos tres que vemos aquí serían esos tres. Entonces, si vemos aquí, tengo dos contactores. Esto que está aquí es el barraje. Si vemos aquí, pues yo colocaría dos contactores aquí, ¿ok?
Y acá también colocaría dos contactores entre medio de estos dos disyuntores. Aquí como vemos aquí, que es el K1 y K0, los colocaría entre medio de ahí, ok, hasta ahí va bien. Y entonces acá yo colocaría este dispositivo que es un PLC logo de Siemens B8. En este barraje que es ahí yo conectaría, pues ahí yo sacaría de 220 voltios para colocar un toma, o sea, de una línea y una línea para colocar un toma corriente, que esto va acá, es lo mismo, un toma corriente, y ese toma corriente yo lo ubicaría a una UPS. ¿Para qué? Porque para cuando haya el cambio, como va a haber un cambio, un tiempo, entonces no se me desconecte el sistema de control de esta parte, no se me apague el PLC, sino que hay un respaldo con una UPS, unas baterías, y después de esa UPS, a esa UPS yo le conectaría pues una fuente. La fuente es para cambiar de alterna y rectificarlo a 24 voltios DC. Aquí colocaría un fusible, pues ya yo explico eso en un momento. Entonces, cada contacto de cada contacto normalmente abierto de cada contactor, yo lo llevaría al PLC, ok, aquí a las entradas digitales. Como se ve ahí, los contactos, vemos un selector manual, automático y off, ok. Aquí vemos un RBG. RBG es el contacto normalmente abierto del relé vigilante de tensión. Yo voy a tener un relé conectado siempre a la red. Como vemos aquí, desde la red tengo una protección que es el KVG, o sea, el QVG, que es el breque del vigilante de tensión, o sea, que va a alimentar ahí, y eso va a estar conectado a la bobina del relé vigilante de tensión siempre, ¿ok? Y cuando haya tensión, pues se me va a cerrar ese contacto RBG, que me va a hacer como, ese me va a estar vigilando si hay tensión o no. Si hay tensión, se va a cerrar, ¿ok? Y eso yo en el código del PLC, yo lo entiendo que hay red, y no hay red cuando está abierto es porque no hay red, ¿ok? Bien, tengo los contactos del contactor K0, el K0.0, que aquí los vemos, está el K0 y el K0.0. Los que terminan en 0 son red, y los que terminan en 1 son del generador. Aquí tengo mis contactos, como se ve ahí, y al final tengo otro selector que es para seleccionar la red o el generador. Es decir, solamente va a funcionar esto cuando yo seleccione manual, para seleccionar si quiero prender por red o por generador. Y pues acá tengo un disyuntor que va conectado. Este disyuntor aquí es un UG, que es el generador de la parte de la red. Lo tengo que conectar a la red, perdón, al grupo electrógeno. Desde el grupo electrógeno acá, desde aquí, porque esta es la red y este es el grupo electrógeno. Cuando acá el generador está prendido, viene y se me viene la energía por aquí, se transforma y llega aquí, ok. Cuando eso va al totalizador acá, y cuando pues eso es para conmutar la salida de aquí, para que me accione el relé 1. Yo acá le estoy diciendo al Q1 es para la red, el Q1 es para la red, que es el relé 0, y el Q2 es para el generador, que es el R1, ¿ok? Son esos contactos que están aquí. ¿Por qué no coloco directamente los contactores? Porque pues sería una mala práctica colocar los contactores aquí, colocar el K0 aquí y el K1 en paralelo como está acá, porque consumiría más corriente. Mejor prefiero utilizar un relé que consuma poquito amperaje, y pues en sus contactos principales, en sus contactos del relé normalmente abiertos, lo que hago es que le pego, por ejemplo, al R1, que en el contacto que haga esto aquí, y así, y normal. Entonces así es que yo tengo la configuración aquí, y explico ahí que la entrada I1 es la selectora de posición manual, la entrada I2 la selectora de posición automática, la entrada I3 el contacto normalmente abierto, o sea, el relé vigilante. En la entrada I4 el contacto normalmente abierto, o sea, contactor K0. En la entrada I5 el contacto normalmente abierto, contactor K0.0. En la entrada I6 el contactor normalmente, el contactor K1, eso ya es planta, o sea, generador. Y en la I7 pues
como apenas tengo 2 entradas más, no quise colocar el KI 1.1, que sería el de acá, porque pues no tuve más espacio. Ya con el K1 ya es suficiente, o sea, esto es por cuestiones de seguridad, lo que estoy colocando todos esos contactos, cuestiones de seguridad. Pues sí, entonces en el I7 coloco la selectora de posición de red y en el I8 la selectora en posición de generador. Esto solamente sucede si tengo activado el manual acá, o sea, colocado en modo manual. ¿Ok? Entonces pues ya ahora les voy a mostrar. Ok, ya le expliqué el K1 que va, pues cuando se active el K1, la salida Q1, perdón, va a decir que active los contactores de la red. El K2 que active los contactores de la planta, pero entonces el K3 le tengo yo que vaya al generador en el bloque TV y en el cable 10 y acá también en el cable 11. Entonces yo le voy a mostrar dónde es esto. Esto que está aquí, el pulso, por el momento eso no va a aplicar y no va a funcionar en este sistema. Entonces ignorar esto. Entonces les voy a explicar estos dos cables del PLC a dónde lo va a llevar. Teniendo aquí mi generador Cummins, esto es un generador Cummins, aquí están sus características. Esto es un generador Cummins 169 kVA. Aquí tenemos el display HMI. Él tiene un totalizador aquí igualmente. Y pues vamos a acceder a su tarjeta, hasta el controlador pues de todo este sistema. También eso tiene un controlador, una placa electrónica. Vamos ahora, recuerden que yo le dije que vamos al TV1, o sea, de aquí del Q3 y vamos al generador. Bueno, estamos en el generador. Ahora vamos al TV1 en el cable 10. Esto sería el TV1, esta regleta. De aquí a aquí el TV1. Y eso sería pues los cables. ¿Cómo sé que es TV1? Ya lo voy a mostrar. Resulta que hay una placa, si ven, dice TV1. Ahí está al revés. Ok, el TV1. Este es el J20, esta regleta, el J11, este es el TV15, este es el J12, este no me acuerdo qué es. Aquí dice, bueno, yo le explico ahora en el plano cómo es el plano de esto y cuáles son los nombres y cómo está. Si quieres descargar el manual, pues puedes descargar el manual, colocarle en Google manual del controlador y escriben ese nombre que está ahí, PCCC 1302. Exactamente en la página 260 de ese manual van a encontrar pues una hoja de datos que yo también se la voy a mostrar, pues que dicen que el contacto 10 y el contacto 11 de ese pin pues se tienen que unir para dar el start, pero muy importante, para dar el start remoto, pero muy importante que esto esté en manual, en automático. Si está en manual como está ahora, así esté cerrado este contacto, pues no va a arrancar, tiene que estar en automático. Ok, el contacto 10 básicamente lo que está es al negativo de la batería, ok, 0 voltios. Y entonces el contacto 11 solamente tiene que recibir ese pulso, pero tiene que estar cerrado, enclavado, es decir, tiene que estar cerrados, tiene que haber continuidad desde el 10 al 11 para que el motor arranque. Si en un momento, digamos, la salida Q3 se cierra, entonces prendería el motor. Pasaría 0 voltios desde el 10 al 11 y pues encendería el motor. Si en el momento el Q3 se llega a desactivar, que obviamente se va a desactivar cuando haya rec, entonces esta planta se va a apagar y va a arrancar la red normal. Entonces así es que funciona. Esto es el ABR y esto es el controlador. Ya es otra cosa por allá.